a hablar como del... This meeting is being recorded. Antes de empezar a hablar del tema en sí, vamos primero como a contextualizarnos un poco sobre algunos términos que se van a estar usando a lo largo de la presentación, como para que lo tengamos un poco claro antes de. Entonces, lo primero para aclarar es qué es género. Género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres inicialmente, puesto que al nacer a los niños se les asigna un sexo según la anatomía reproductiva observada. Entonces, el niño que nace y tiene pene se le cataloga dentro de un género masculino y si tiene vagina dentro de un género femenino. Sin embargo, hay personas que catalogan como intersexuales, que son niños que nacen con características físicas ambiguas de ambos sexos. Lo que hacen en el momento que estos niños nacen y se identifica esta condición es que los médicos o los padres toman la decisión de hacer una cirugía y optar por definirlo dentro de masculino o femenino y corrigen como esas características sexuales primarias. Por otro lado, tenemos lo que es la identidad de género. Identidad de género se refiere al sentido interno de género que tiene un individuo. Se puede experimentar una amplia gama de identidades de género, siendo la identidad de género un espectro en lugar de una opción binaria como niño o niña o como hombre o mujer. Y esa identidad de género se puede expresar con la forma como pues esa persona o ese individuo se identifica. La expresión de género es la forma en que ese individuo expresa externamente su identidad de género. Ahora, tenemos la orientación sexual. La orientación Brigitte, sexual... qué pena contigo. En el momento no estamos viendo tu pantalla. No sé. Tienes habilitada la opción en el Zoom, la flechita verde para compartir pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí estamos viendo tu presentación. Entonces, les decía que la orientación sexual se refiere a la apertura o el deseo de una persona de tener relaciones que pueden ser emocionales, románticas o sexualmente íntimas con diferentes tipos de otras personas. La orientación de una persona puede ser lesbiana, gay, bisexual, heterosexual, queer, pansexual o asexual. Ahora, existe algo que se llama la no conformidad de género y la disforia de género. La no conformidad de género o variabilidad de género se refiere al grado en que la identidad, el papel o la expresión de género difiere de las normas culturales prescritas para personas de un sexo en particular. Entonces, esta es, por ejemplo, una persona que está catalogada como masculino, que es un niño que nació con pene, se le asignó el género masculino, pero esa persona no es conforme con ese género dentro del que se catalogó. Ahora bien, existe algo que se llama la disforia de género. La disforia de género se refiere a la inconformidad o malestar causada por la discrepancia entre la identidad de género y el sexo asignado a la persona al nacer. Y también el papel de género asociado a las características sexuales primarias o secundarias. Entonces, es el caso, por ejemplo, el mismo caso, pero que la inconformidad llega a tal punto que ya trasciende y ya se diagnostica como una disforia de género. La investigación ha demostrado que un número significativo de personas son transgénero o no conformes con el género, un término general para describir a las personas cuyo sexo asignado al nacer no está alineado con su identidad de género. Entonces, esa disforia de género puede llegar a tal punto que cumpla con criterios para un diagnóstico formal, clasificado como un trastorno mental.
La disforia de género se asocia a una elevada comorbilidad de salud mental como depresión, ansiedad y suicidio. Ahora bien, esa clasificación dentro de ese trastorno mental designa una característica del individuo, pero no está catalogando al individuo como tal. Cuando se hace el diagnóstico de disforia de género, las personas pueden decidir si entran dentro de un proceso que les permita alinear la expresión de género con su identidad de género autoidentificada. Es decir, que ese género en el que se le catalogó sea consecuente con lo que él percibe y con la manera como quiere expresar su identidad de género. Cuando deciden entrar dentro del proceso de alinearse, entonces empieza algo que se llama transición. La transición se puede dividir en 3 elementales sucesos que pueden pasar. Entonces, está la transición social. La transición social es el momento en el que un individuo decide, por ejemplo, contarle a su familia que no es conforme con su género y que está empezando su proceso de transición. La transición social también hace referencia al momento en el que puede expresarse libremente ante un grupo de personas o ante la sociedad per se. Está la transición legal. La transición legal es el momento en el que ese individuo decide hacer su cambio de nombre en los documentos legales. Entonces, si es una persona que se le designó el género masculino al nacer y se llama, no sé, José, y él quiere llamarse o ella quiere llamarse María, entonces va a la registraduría y hace todo el cambio para que en sus documentos legales aparezca con ese nombre con el que se quiere identificar. También aplica, por ejemplo, para los documentos de la EPS, la tarjeta de conducir y todo ello. Y el otro paso es la transición médica. La transición médica es cuando la persona ya quiere y empieza a someterse a procedimientos médicos. ¿Para qué? Para que esa alineación sea un poco más pertinente y se asocie con esa identidad con la que se identifica. Es fundamental comprender que no existe una correcta forma de transición, es decir, que no hay un orden como tal. Sin embargo, para algunos procedimientos médicos es requisito que la persona haya iniciado ya o haya pasado por alguno de los procesos que les acabo de mencionar. Ahora, dentro de los tratamientos que existen o esos procedimientos médicos a los cuales se puede someter una persona que quiere alinear su género, pues existen necesidades diferentes. Entonces, pues no todos quieren cambiar, por ejemplo, sus genitales, unos solamente quieren cambiar sus características sexuales secundarias y otros sí le apuntan a las características sexuales primarias. El tratamiento siempre es individualizado, pueden existir modificaciones corporales o no, o puede simplemente haber un cambio en la expresión de género. Entonces, el cambio en la expresión de género nada más es simplemente que la persona se permita, por ejemplo, vestirse con ese tipo de ropa que se cataloga para X género. Ahora, dentro del tratamiento médico se puede hacer tratamiento hormonal nada más o tratamiento hormonal acompañado de otros procedimientos, psicoterapia y el tratamiento médico quirúrgico. Ahora, vamos a hablar del tratamiento médico quirúrgico específicamente. Entonces, existen cirugías de reafirmación de género o también llamadas cirugías de reasignación de sexo. Existe la metoidioplastia o faloplastia que se hace en usuarios que quieren transitar de hombre a mujer. La primera consiste en realizar un pene utilizando el clítoris hipertrófico. Entonces, lo que hacen es que este es el clítoris, un clítoris nativo, por llamarlo de alguna manera. Esta parte externa es lo único que alcanzamos a ver inicialmente. Este es el capuchón, el capuchón que cubre el glande del clítoris. Acá tenemos unos cuerpos y aquí tenemos unos bulbos.
Este sería el orificio uretral y este sería la vagina. El clítoris, todas estas partes del clítoris, digamos que están cubiertas por los labios menores y los labios mayores, por músculos y por piel. Entonces, las personas que nacen siendo mujer, catalogadas como mujer o como femenino, empiezan a hacerles un tratamiento hormonal y ese tratamiento hormonal hace que el clítoris crezca y se exteriorice de una manera mayor. Entonces, a partir de allí, hacen lo que sería la metoidioplastia, que sería como un pene. Es un pene muy pequeño en realidad si se compara con penes fisiológicos o con la medida estándar común. Ahora, existe algo que se llama la faloplastia. La faloplastia es una técnica quirúrgica que permite la reconstrucción de un falo o de un pene de dimensiones anatómicas a partir de otras estructuras. Entonces, en esta imagen podemos ver, por ejemplo, un colgajo de piel, está desde antebrazo, la retiran la piel, lo retiran con músculo y lo retiran con vascularización. Hacen la formación y luego este falo pues va en la parte perineal. Y en los usuarios que quieren hacer la transición de hombre a mujer, tenemos lo que sería la vaginoplastia, mal llamada vaginoplastia, descrita como genitopoiesis. El objetivo de esta es que los genitales se asemejen en forma y función a la vagina. Entonces, este es el pene, digamos que el pene es la materia prima con la que se construye la neovagina. Cuando usan esta técnica, porque hay varias técnicas, y entonces hacen la extirpación de unas estructuras y a partir de allí crean un neoclítoris para que esta vagina nueva sea pues semejante a una vagina nativa en forma y en función. Vamos a hablar específicamente de la genitopoiesis. El objetivo de esta es que los genitales se asemejen en forma y función a una vagina biológica, que eso sería una cavidad de al menos 11 centímetros de profundidad y 3 centímetros de ancho, y que esté libre de vellos. Pues las vaginas o las vulvas nativas son las que tienen vello, pero la vagina como tal no tiene vellos. Que tenga un clítoris sensible y que tenga la presencia de labios menores y mayores. Además, la uretra debe acortarse y permitir la micción en posición sentada. Ya les voy a explicar el proceso acá. Entonces, los pasos de una vaginoplastia en la que usan técnica de inversión del pene, porque como les decía anteriormente, existen otras técnicas quirúrgicas. Hay instituciones o han habido casos de cirujanos que crean neovaginas a partir de sigmoide, de mucosa del sigmoide o del colon. Y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de sus ventajas es que esta permite una mayor lubricación comparada con esta técnica que se hace a partir de inversión del pene, de la piel del pene, perdón. Voy a hablarles de esta porque es en las que he participado, las que he visto y las pacientes que he tratado han sido a partir de generación de neovaginas con esta técnica. Entonces, lo primero que hacen es realizar una incisión en la piel perineal, salía esta parte, luego retiran la piel perineal y escrotal, se retira la piel del pene y se realiza una orquidectomía bilateral. Esto blanquito que se ve en esta imagen serían los testículos. Entonces, la orquidectomía consiste en retirar los testículos completamente. Se disecan las neurovascular, se extirpa el tejido eréctil y se forma la piel del escroto sobre el molde para la neovagina distal y se sutura a la piel del pene. Entonces, como podemos ver en la imagen, en la segunda imagen, hay una separación de los cuerpos del pene de la piel. Entonces, la piel queda acá separada, retiran los testículos y luego aquí podemos ver ya la uretra y la piel que está acá en la parte superior. En esta técnica unieron la piel escrotal sobrante junto con la piel del pene. Esto pasa sobre todo cuando las pacientes tienen un pene pequeño o la piel no es suficiente para formar una cavidad nueva con características semejantes a.
El tubo de la piel se invierte en el camino neovaginal, se cierran las heridas y se crean los labios. Vamos a verlo acá un poquito como más de cerca. Entonces, esta es la primera parte donde disecan el colgajo en B invertida del perineo. Esto se da por lo menos 3 centímetros arriba del ano y tiene una longitud de 3 a 4 centímetros. Después se diseca, digamos que creando la cavidad neovaginal. Esto se da entre el recto y la próstata. Se crea un colgajo de piel del pene y se empieza el desmontaje del pene. Entonces, este es el colgajo de piel y aquí tenemos donde estarían los cuerpos. Se hace una extirpación de los cuerpos cavernosos hasta la inserción del pubis. En esta imagen podemos ver la separación. Acá están separando los cuerpos de los bulbos. Luego se diseca la uretra del glande y se extrae el músculo bulboesponjoso. En esta imagen, esta sondita va hasta la vejiga, esta sería la uretra, y pues se pone la sondita que va a durar hasta unas semanas después. Y ya, esto restante lo disecan, lo cortan y simplemente se desecha. ¿Por qué es importante la parte dorsal del glande para mantener la inervación sensitiva? Resulta que en la parte dorsal es donde está todo el paquete neurovascular. Entonces tienen especial cuidado con hacer el retiro de la parte dorsal porque esto sería lo que posteriormente crea el neoclítoris. Y estos vasos sanguíneos es lo que nos llevaría la información y lo que le permitiría a esa persona poder tener sensibilidad posteriormente. En esta imagen podemos ver el trayecto final de la neovagina. Entonces, lo que hacen es que esta piel la invierten como si la volvieran al revés, por decirlo de alguna manera, y la introducen en esta cavidad que habían creado, quedando de esta forma. Entonces, ya acá queda el nuevo canal vaginal y la cúpula va insertada a este ligamento, que sería el ligamento sacroespinoso. Hasta este nivel llega este segmento final de la neovagina, que sería la parte final del pene, la piel de la parte final que estaba cubriendo el pene. Esto es una imagen ya como del proceso de cierre o del proceso que está finalizando de la creación de la neovagina, y aquí la podemos ver ya con los labios mayores. Este es una sonda que dejan al final para las pacientes y los drenajes. Ahora, desde fisioterapia, ¿en qué podemos participar o en qué momento podríamos participar? Podemos participar desde todo el proceso preoperatorio. También se puede hacer acompañamiento en el procedimiento quirúrgico, valoración y rehabilitación en el posoperatorio inmediato y valoración y rehabilitación por consulta externa. Entonces, ¿qué hacemos en la primera fase? Importante identificar y resolver todas las dudas. Si ya una persona que nace con vagina de por sí tiene muchas dudas y tiene inconformidades y no sabe cómo hacer muchas cosas, pues aún más se desarrollan en personas que nacieron con pene, pero se sienten identificadas con el género contrario y que le crearon una vagina, qué sé yo, hasta 20 años después. Entonces, ellas llegan con muchísimas dudas sobre cómo será su sexualidad, cómo tienen que orinar ahora, entonces cómo hacer popó, y con la anatomía y la fisiología per se. Resulta que ellas, pues, miran vaginas o miran vulvas más bien en internet. Entonces, después cuando les hacen el procedimiento quirúrgico, se dicen como, venga, pero es que esto no me quedó igual a la que vi en internet. Entonces, hay que ser muy claros con ellas y educarlas muy bien en toda la fisionomía vulvar como tal, así mismo como en la fisiología vaginal y en la fisiología del piso pélvico. Entonces hay que explicarles muy bien las diferencias que hay entre un pene y una vagina y cómo va a funcionar distinto, porque si están enseñadas a orinar de pie, pues por todo el tema social, ellas no entran a un baño de mujeres, sino que siguen entrando a un baño de chicos y orinan de pie como para evitar todo el problema que hay a raíz de la discriminación todavía en algunas partes.
Entonces hay que enseñarles que ahora deben sentarse, que lo normal es quedar erguido en sedente en la taza del baño y que puedan orinar libremente. Desde la parte preoperatoria se les debe enseñar a hacer lavados vaginales. Resulta que a diferencia de una vagina nativa, no puede autolimpiarse porque esa vagina quedó creada con piel, como les acabo de mostrar. Entonces, esta piel tiene células escamosas y tiene otro tipo de células que nos va a generar residuos. Entonces, siempre que ellas deben lavarse con duchas, con una jeringuita, y eso es importante enseñárselo también. A veces suelen quedar con problemas de estreñimientos, entonces también se hace una buena educación en hábitos miccionales y defecatorios para que después no tengan problemas. Lo otro que hacemos es valorar algunos componentes físicos a nivel pelviperineal o valorar características clínicas. Digo algunos porque las pacientes a veces no permiten que nosotros, los profesionales, los veamos antes de la cirugía, porque todavía tienen el pene y se sienten incómodas por su inconformidad, y esto puede llegar, su inconformidad con el género, y esto puede llegar a aumentar la disforia. Entonces, cuando lo permite, pues es lo ideal poder ver cómo está la fuerza, cómo está todo el proceso de control motor, pero si no lo permite, entonces podríamos hacer una valoración de características clínicas con algunas preguntas que nos pueden llevar a generar hipótesis para saber si puede estar cursando o puede ser susceptible de cursar con alguna disfunción del piso pélvico. Ese es un estudio súper interesante en donde demostraron que pacientes transgénero son más propensas a sufrir del piso pélvico en relación con otro tipo de población, dado que estas personas se someten a cambio hormonal desde muy temprano, y a veces esos cambios hormonales no son controlados, pero aún así, siendo controlados, estos cambios hormonales pueden afectar la masa muscular del piso pélvico, la organización del tejido conectivo y adiposo, y por ende el soporte de los órganos pélvicos, entre otras cosas, porque pues esa no es nada más la función del piso pélvico. Entonces, por eso es súper importante desde antes hacer todo ese tipo de valoración, y si se puede, empezar a hacerle el tratamiento. Otra cosa que es sumamente importante es hacer la evaluación e intervención postural y de la mecánica pelviana. Como lo acabamos de ver, en el ligamento sacrotuberoso es a donde llega todo ese soporte. Entonces, este ligamento va a empezar a soportar una carga adicional que no había estado soportando, y esto nos puede llevar a generar cambios biomecánicos. Entonces, es importante hacer toda esta valoración previa, puesto que la articulación sacroiliaca es una articulación que nos ayuda a hacer todo el proceso de transferencia de cargas de la columna hacia las extremidades y viceversa. Entonces, por eso es súper importante ver cómo está, si se encuentra móvil, si de pronto no hay incongruencias, cómo está toda la dinámica lumbopélvica. Entonces hacemos una exploración física y si es necesario, pues un tratamiento como para corregir estas posibles alteraciones que se puedan identificar en este momento. Es importante hacer una evaluación miofacial y evaluar la condición de la tegumentaria perineal. Resulta que como no se sienten conformes con sus características sexuales primarias, ellas lo que hacen es esconderse el pene. Entonces hacen algo que se llama trucarse el pene. Los testículos los suben a este punto y el pene lo envuelven en 1000 cosas y se lo llevan hacia atrás. Entonces esto puede cambiar la flexibilidad y la condición de la piel del pene. Cuando lo permiten, se mide la piel del pene, porque esta es la materia prima para formar la neovagina. Entonces, a partir de estas medidas, podemos darles a ellas un dato un poco más preciso sobre el valor de la longitud de la neovagina. Y es importante hacer todo el proceso de evaluación miofacial porque también nos puede llevar a alteración postural, alteración de la estabilidad lumbopélvica,
y por ende, posteriormente, con todo el soporte de carga que se le va a adicionar, nos puede llevar a muchas disfunciones. Entonces, desde antes es súper importante empezar a trabajar. Eso es otra cosa súper importante que hacemos, y es establecer los parámetros ideales para los recursos. Creería que son expertas en uso de dilatadores, pero no todos tienen el conocimiento preciso acerca de cómo usarlos o de qué usarlos. Entonces, se les indica preferiblemente qué dilatador comprar, las longitudes o las circunferencias que debe tener el dilatador para que sea preciso, para que después no haya una estenosis de la neovagina. Importante lubricante, indicarle que sea a base de agua, y siempre deben llevar a la cirugía un espejo para que ellas mismas después puedan hacerse las dilataciones. Entonces, a veces llegan sin los recursos, llegan sin dilatador, llegan sin el espejo, llegan sin los condones. Entonces, por eso es muy importante que previo a la cirugía les podamos dar indicaciones acerca de este proceso. En el proceso quirúrgico, lo que hacemos es identificar la longitud de la neovagina. Entonces, ya en la parte final de la cirugía, nosotros podemos hacer una palpación vaginal y podemos identificar la longitud, y podemos identificar también, y debemos identificar, la orientación de la neovagina. La pelvis masculina nativa es diferente a la pelvis femenina nativa. Entonces, la orientación de la neovagina puede quedar o muy vertical o muy posteriorizada en relación o en comparación con una neovagina nativa o biológica. Eso es importante identificarlo para después poderle enseñar a la paciente cómo debe hacerse las dilataciones. También hay algo que se llama el conformador. El conformador es como un pene sintético, por decirlo de alguna manera, que se introduce dentro de la neovagina. Se puede hacer simplemente con un condón y gasas, se crea el pene y se introduce, y eso lo dejan en la neovagina más o menos de 5 a 7 días, para que mantenga ese canal vaginal que crearon. Y sería súper importante, esto no pasa porque, bueno, los médicos son a veces un poquito recelosos con el tema y están como concentrados en todo el proceso quirúrgico, pero pasa que las pacientes desarrollan trombosis venosa y neuroapraxias. Entonces, desde fisioterapia, sería bien importante que nos dejaran poder trabajar también en este tipo de cosas para evitarlas y pues evitar complicaciones a corto plazo. Ahora, la valoración y la rehabilitación en el posoperatorio inmediato. Una de las cosas que hacemos es hacer reeducación en la respiración. La mecánica ventilatoria es importante trabajarla porque el piso pélvico no es nada más lo que encontramos en la parte inferior del tronco. El piso pélvico hace parte de un complejo abdominal y lumbar, y se complementa con el diafragma respiratorio, incluso con los otros diafragmas. Entonces, por eso es súper importante que les enseñemos todo el tema de mecánica ventilatoria, cómo controlar o cómo modular la presión intraabdominal, cómo hacer una precontracción antes de algún esfuerzo, y a partir de allí favorecer cambios de posición, transiciones e iniciar deambulación de manera correcta. Nada más no enseñándole la técnica del cambio de posición o de la transición, sino complementándolo con el tema de respiración. Porque como podemos ver en esta imagen, esta foto es de una paciente de 7 días de posoperatorio. Ellas terminan con la sutura, a veces pues no se evidencia mucho hematoma, pero pueden tener hematoma, edema vulvar, dehiscencias de la herida se pueden dar en este momento de la transición, y ese riesgo se puede disminuir bastante con un buen manejo de la respiración. Entonces, en el posoperatorio inmediato es importantísimo hacerlo. En esta fase de la rehabilitación también se inicia con todo el trabajo de propiocepción. Entonces empezamos el reconocimiento pelviperineal y genital de la neovagina, que ellas identifiquen el cambio, que se vaya empezando a crear ese engrama cerebral acerca de ese cambio genital primario que hubo en su cuerpo.
aunque es el momento para decirles que hay ocasiones en las que ellas dicen, yo no noto diferencia porque toda mi vida he sido mujer, y ese engrama cerebral ya ellas lo han ido creando a partir de otros procesos que han hecho dentro de su transición. Entonces, no es tan difícil poder crearles como la conciencia acerca de que ahora tienen otras estructuras. Pero sí es súper importante trabajar pues todo lo que está asociado a la propiocepción. Y en ese momento se inicia la dilatación. Las pacientes, como les mencionaba, en la neovagina, al final de la cirugía, les dejan el conformador y toda la parte externa o de la vulva queda sujeta con gasas que son suturadas a este punto de los aductores o de la ingle, y se retira más o menos 7 días después. Apenas el doctor retira la protección, el capitoneo y el conformador, inmediatamente iniciamos las dilataciones. Las dilataciones se deben dar casi que de por vida, deben hacerlas inicialmente. Lo recomendado, aunque hay variedad dentro de los artículos, por experiencia, lo recomendado es que lo hagan por lo menos 3 veces al día para que sea más fácil al otro día otra vez introducir el dilatador y para que haya menos riesgo de estenosis vaginal. Entonces, por los primeros 3 meses, lo recomendado es 3 veces al día. Del segundo al cuarto mes, 2 veces al día. Del cuarto al sexto mes, igual mantenerlo. Y a partir de 6 meses, empieza a disminuirse la frecuencia a solo 1 vez por día. Y a partir de allí, depende mucho de si la persona tiene relaciones sexuales con penetración o no, porque puede ser una mujer lesbiana que no le gusta la penetración. Entonces, si no tiene encuentros sexuales con penetración, esto puede ser muy relativo y puede variar mucho. Debería, digamos, que no bajarse tanto la guardia y no disminuirse tanto la frecuencia de dilatación en comparación con una mujer que sea heterosexual y tenga relaciones sexuales con penetración. Siempre con lubricante, porque la piel pues tiende a ser muy seca y no tiene tanta lubricación como una vagina nativa. Por consulta externa, digamos que además de todos los procesos que ya les he mencionado, que si de pronto en algún punto no se pueden dar, pues lo iniciamos, lo mantenemos o lo continuamos después de la cirugía por consulta externa. Entonces, es importante hacer una evaluación y un tratamiento de la integridad de los nervios periféricos, sobre todo el plejo lumbosacro. ¿Por qué? La cirugía puede durar hasta 12, 14 horas, todo el proceso quirúrgico, desde que empiezan con la penectomía, con la orquidectomía, hasta que terminan con toda la creación de los labios mayores. Y entonces las pacientes están en decúbito supino, usualmente con flexión de cadera, flexión de rodilla, y esto los puede llevar a neuroapraxias, como les mencionaba. Entonces es importante hacer toda la evaluación de dermatomas y miotomas para identificar, aunque eso ya desde el posoperatorio inmediato en hospitalización también lo podemos hacer, y empezar todo el tratamiento. No quedarnos solo en las dilataciones, sino ir más allá de. Y la evaluación de los dermatomas a nivel de S3, S4, S5, que son los que nos podemos encontrar o nos encontramos más bien en la región perineal para identificar la sensibilidad, si se alteró o si se modificó o si se conservó, porque pues de esto va a depender mucho la funcionalidad y de acuerdo a los hallazgos, pues establecer objetivos de tratamiento y tratamientos que nos lleven a resolver lo que hayamos identificado. Lo que también se puede hacer es evaluación e intervención de las características miofaciales. En esta imagen podemos encontrar como esos puntos gatillos en donde son más usuales a nivel perineal, y podemos pues hacer todo el tipo de tratamientos de estiramientos, técnicas de energía muscular, tratamiento miofacial dinámico, facial fitness,
técnicas de inducción miofacial, digitopresión, bueno, todo lo que nos lleve a mejorar las características miofaciales para permitirles la flexibilidad y de pronto corregir alteraciones asociadas a. Por consulta externa empezamos todo el trabajo de control motor que se puede hacer con herramientas intracavitarias o externas también, con corriente o con biofeedback, el biofeedback electromiográfico o de presión, ejercicio terapéutico. La idea es como generarles un buen control para que ellas puedan realizar actividades de la vida diaria de manera correcta, para que puedan continuar con su vida dentro de esa alineación que ya está como en su proceso final, porque en realidad la cirugía de reafirmación de género ya entra dentro del proceso final, entre comillas, de estas personas que han tenido que pasar por miles de batallas para poder llegar a sentirse conforme dentro del género. Entonces, es súper importante pues el trabajo de fuerza muscular, hacer todo dentro de la funcionalidad y dentro de la cotidianidad. También se hace la evaluación y el tratamiento de disfunciones asociadas en piso pélvico. Dentro de las complicaciones que se pueden dar son la estenosis vaginal, porque la piel es más propensa por el tipo de células que la conforman a cicatrizar hacia el cierre. Entonces, si las pacientes no son juiciosas con las dilataciones, se puede dar una estenosis vaginal. Entonces, esto se evalúa y se trata hasta cierto punto, porque si la estenosis vaginal ya es muy crónica y ya ha pasado mucho tiempo, desde fisioterapia es muy difícil y lo que hacen es hacer otro procedimiento quirúrgico. El tratamiento de las cicatrices, evaluar si los pacientes después de la cirugía iniciaron con problemas de incontinencia urinaria, por ejemplo, escapes de orina, urgencia miccional, dolor pélvico crónico y las condiciones asociadas a las neuroapraxias, como por ejemplo en esta imagen podemos identificar un pie caído. Y aunque esta foto es del postoperatorio inmediato, por consulta externa seguimos haciendo el control de las dilataciones. Entonces, desde un principio nosotros registramos cuánto fue la longitud. La idea es siempre mantener el dilatador, que no se disminuya. Y lo que hacemos es pues medirlo y no sé si alcanza a ver, en esta imagen está marcado. Entonces, nosotros lo marcamos para que ellas, nosotros me refiero a desde fisioterapia, lo marcamos para que ellas sepan hasta dónde debe introducir el dilatador. Y esto se hace desde el día 1. En el día 1 identificamos la longitud y sabemos hasta dónde podemos ingresar con el dilatador, hacemos la marcación y sí o sí la paciente debe hacerse las dilataciones y debe mantener esa longitud. A veces se disminuye, pero puede disminuirse mucho o poco de acuerdo a la disciplina y a las dilataciones estrictas que haga la paciente. Entonces, eso es siempre importante mantenerlo, hacerles el seguimiento siempre de esto. Y listo. Para finalizar, les dejo esta frase: el ser una persona trans o con variabilidad de género es cuestión de diversidad y no de patología. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Alba Brigitte, por conectarte en este espacio con nosotros, por brindarnos esta información tan útil y práctica para nuestra profesión. Los invito a todas las personitas que estamos conectadas, si tienen alguna inquietud para que la puedan exponer a través del chat. En este momento les voy a compartir una información valiosa por estar participando en este webinar.
Les cuento que por estar conectados en este webinar, Brigitte va a ser una de nuestras ponentes en el Diplomado Internacional en Fisioterapia y Rehabilitación del Piso Pélvico. Inicia ya el próximo 28 de marzo y nos quedan los últimos cupos habilitados. Al formarse con nosotros en Fisioterapia en Movimiento, van a obtener un diploma internacional avalado por Fisioterapia en Movimiento y nuestro aval internacional, que es la International Physical Therapy Group de Miami, Florida, quien certificará 160 horas de formación teórico-prácticas. Además, tendrán un acceso a nuestra aula virtual, ella es Virtual MOV, es una plataforma de aprendizaje online donde vas a poder encontrar las grabaciones de las clases y todo el material de estudio que vamos a ver en el transcurso del diplomado. Y por estar participando en este webinar van a tener un cupón de un 35% de descuento, es un cupón válido solo por 24 horas, con el cupón pélvico 35 en mayúsculas, así exactamente como pueden ver en la imagen, comprando por la página web o también contactando a su asesor comercial para que puedan diligenciar como el tema de la inscripción. Recuerde que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento y en Twitter como Fisio Movimiento. Entonces, para todas las personas que vayan teniendo dudas, para que en compañía de Brigitte podamos resolverlas, las invito a que nos las dejen a través del chat. Por acá nos dicen, ¿puedes contarnos de forma breve los cambios a nivel emocional o psicológico en las personas con reasignación de género y cómo esto facilita el proceso de rehabilitación? Bueno, el cambio, pues, siempre se ha pensado para que sea mejor. De hecho, ellos tienen que pasar por psicoterapia y por un análisis de personalidad antes de someterse a cualquier procedimiento quirúrgico, puesto que es una cirugía irreversible. Entonces, habiendo cumplido con todo el proceso de psicoterapia, con las pruebas de análisis de personalidad y teniendo aval de psicología y de psiquiatría, las pacientes o los pacientes, porque pues, puede ser de un sexo a otro, es que inician el proceso de transición. Ahora, las pacientes siempre, y de hecho los artículos y los estudios han demostrado que la tasa de arrepentimiento es casi nula. Y ese arrepentimiento está dado más por las complicaciones secundarias a la cirugía que por la cirugía como tal, puesto que la cirugía les permite poder tener una alineación casi que total con el sexo y con el género en el que se identifican. Entonces, el cambio emocional siempre es positivo, casi siempre es positivo. De acuerdo a mi experiencia, he tenido pacientes que se han complicado, que se han infectado, que han empezado con estenosis, con incontinencia urinaria o con estenosis uretral, que es como lo contrario, pero aún así ellas no se arrepienten de la cirugía. Empiezan a tener cambios como, por ejemplo, puedo usar la ropa que me gusta, puedo entrar con más confianza al baño de las chicas, puedo cruzarme de piernas, y eso les genera bienestar y les genera salud mental. Entonces, ese cambio psicológico, emocional, es positivísimo en los pacientes que se someten a las cirugías de reafirmación de género. Excelente, muchísimas gracias, Brigitte. Acá también nos dejan una pregunta. Quisiera preguntar a nivel muscular del suelo pélvico, ¿qué afectación hay por la cirugía, la funcionalidad urológica, continencia se ve afectada? Como les mencionaba en la presentación, esos pacientes son más propensos a tener disfunción de piso pélvico por el cambio hormonal. Entonces, de entrada, ya tienen ese factor de riesgo. Ahora, en la cirugía, lesionan los músculos. Hay lesión muscular y esto es otro factor de riesgo para que las pacientes o los pacientes desarrollen disfunción del piso pélvico. Sobre todo en la continencia, hay alteración y pueden pasar dos cosas. O estrechez uretral, porque la uretra, en el caso de una persona que se somete a un cambio de género de hombre a mujer, la uretra nativa de hombre
es más larga que la uretra femenina. Entonces, en el procedimiento quirúrgico le deben hacer una acomodación, hay un corte de la uretra, vuelven y la suturan, y en esa modificación quirúrgica que hacen puede suceder que la uretra o quede muy estrecha o quede muy dilatada. Entonces, esto nos puede llevar posteriormente a estenosis uretral y por ende la paciente tiene dificultad para evacuar, o lo contrario, nos puede llevar a una incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia o mixta. Y pasan ambos casos. Perfecto. También nos dejan la sensibilidad en la sexualidad se conserva después de la cirugía. Sí, la sensibilidad se conserva cuando el clítoris se conserva. Resulta que, como les explicaba, el clítoris lo hacen con porción de glande y con ella llevan toda la porción dorsal neurovascular. Entonces, esto no lo cortan, de hecho se demoran como 4 horas en ese paso quirúrgico solamente con el fin de conservar la sensibilidad. Entonces, el neoclítoris se crea a partir de esta materia prima del pene con vascularización. Por eso, en la imagen que les mostré, el clítoris estaba grandísimo, suelen dejarlo grande porque sí puede pasar que se necrosa una parte del clítoris. Entonces, esa parte que se necrosa se pierde de alguna manera, pero se conserva porción del clítoris. Entonces, los cirujanos tienden a dejarlo grande y prefieren que quede grande. Así después tengan que volver a hacer una intervención quirúrgica para modelarlo, porque puede pasar que no se necrose y quede muy grande y la paciente tenga una hipersensibilidad y después sea incómodo el roce con la ropa, el tacto, muchas cosas le pueden generar inconformidad y entonces pues definitivamente tienen que hacer otro procedimiento quirúrgico. Entonces la sensibilidad sí se conserva, incluso a estas pacientes, en el caso de hombre a mujer, la próstata se conserva y también esto les puede generar o facilitar algún tipo de orgasmo en estas pacientes. Excelente, Brigitte. Muchísimas gracias por esa información tan útil y tan práctica para todos nosotros. Espero que todas las personas que se conectaron hayan quedado con un buen aprendizaje de parte tuya. Te agradezco pues el espacio, también a todos los que están conectados y les deseo una feliz noche. Nos vemos en otro espacio académico. Gracias, Juliana. Gracias a todos. Buenas noches.